evolución. Es decir, además de estudiar el origen de donde nacen los fármacos, cómo nacen, de dónde vienen, pues también estudia la farmacología, la historia, todo lo que ha pasado con el fármaco y su evolución. ¿Qué ha pasado con los fármacos desde que se originaron por primera vez hasta hoy día? Es decir, cómo han evolucionado en el tiempo. Y todo esto lo estudia la farmacología. Pero no solo eso, también la farmacología estudia las características farmacocinéticas de los fármacos. Farmacocinéticas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que la farmacología estudia cómo los fármacos se administran, cuáles son las vías que se usan para administrar el fármaco. Y una vez que el fármaco es administrado, entonces, al organismo, cómo el fármaco se libera, se separa de una parte del fármaco que veremos más adelante, que siempre lo acompaña, que se llama vehículo. Es decir, el fármaco está formado siempre por un principio activo, una sustancia química que es la que actúa en la célula, modificando las funciones celulares. Y entonces ese principio activo está envuelto o montado en un vehículo. Y entonces la farmacología estudia, además de cómo se administra el fármaco, por cuáles vías, una vez que se administra, cómo el fármaco se libera, se separa del vehículo. Pero también estudia, y esta es otra característica farmacocinética, cómo el fármaco se absorbe, cómo atraviesa las células y penetra en su interior. Y eso se llama absorción. Pero también estudia cómo se distribuye el fármaco. Es decir, una vez que el fármaco se absorbe y llega a la sangre, cómo el fármaco viaja en la sangre para llegar a todos los tejidos, a todos los órganos. Pero también estudia cómo el fármaco se biotransforma o se metaboliza y dónde los fármacos se metabolizan. Y también estudia la farmacología cómo los fármacos se eliminan, cómo salen del organismo. Porque todo lo que usted administra a un organismo, a un paciente como fármaco, tiene que pasar por todos estos procesos farmacocinéticos y al final tiene que terminar eliminándose. El organismo elimina de su interior todo lo que entra. Y todos esos procesos se llaman procesos farmacocinéticos, lo vamos a estudiar muy profundamente luego, pero todos esos procesos farmacocinéticos lo estudia la farmacología, que repetimos son la vía de administración, la liberación, ¿sí? La absorción, la distribución y la eliminación de los fármacos. Pero la farmacología no solamente estudia eso como ciencia, sino que también estudia las características farmacodinámicas, es decir, cómo los fármacos producen sus efectos a nivel de la célula. ¿Cómo es que ese principio activo, esa sustancia química que tiene el fármaco, llega a la célula y entonces cómo es que desencadena el efecto farmacológico? Que no es más que una modificación de la función celular que produce el fármaco. Entonces, ¿cómo es que la desarrolla esa modificación de la función? ¿Cómo es que la hace? Y eso se llama entonces característica farmacodinámica. Ya la veremos y la estudiaremos más adelante muy profundamente también. También la farmacología estudia el uso de los fármacos o el uso de los medicamentos para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades. Uso de los fármacos para diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades. Y también estudia la farmacología las interacciones farmacológicas. Interacciones farmacológicas, es decir,
¿Qué pasa cuando se administra un fármaco, uno solo? ¿Y qué pasa cuando se administra en un paciente una combinación de fármacos? ¿Cómo interaccionan los fármacos que usted administró en esa combinación y cómo entonces se van a modificar las respuestas farmacológicas dependiendo de las interacciones, de las asociaciones que usted haga? Y eso también, ese fenómeno lo estudiaremos muy profundamente luego. También estudia la farmacología el uso racional de los fármacos. El uso racional, que es un tema muy importante hoy día, que lo estudia la farmacología y que se refiere a que los fármacos o medicamentos solamente pueden usarse o tienen que usarse cuando el paciente lo necesita. Si el paciente no necesita un fármaco o un medicamento, pues no debe usarse nunca. Solamente cuando el paciente lo necesita. Pero además de eso, uso racional es que si se va a usar el fármaco porque el paciente lo necesita, siempre tiene que ser a la dosis que está establecida. No es a lo loco. Hay una dosis establecida de cada fármaco para su uso. Y entonces tiene que usarse, si usted va a usar el fármaco, a la dosis de ese fármaco que está establecido ya previamente, hace mucho tiempo. Y otro criterio para uso racional es que el fármaco tiene que usarse por el tiempo estrictamente necesario. El tiempo estrictamente necesario. Y entonces todos esos son criterios de uso racional que también lo estudia la farmacología. Recapitulando entonces, si volvemos y damos una mirada, una panorámica, una vista panorámica a todo lo que hemos hablado como definición de farmacología, entonces tenemos que decir que la farmacología es una ciencia básica en sentido general que estudia la historia, el origen y la evolución de los fármacos, las características farmacocinéticas, es decir, la liberación, la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de los fármacos, las características farmacodinámicas, es decir, cómo el fármaco produce su efecto farmacológico o respuesta a nivel celular. También la farmacología estudia, como hemos dicho, el uso de los fármacos para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Estudia el fenómeno de interacción farmacológica, como ya dijimos, y el uso racional. Entonces, como usted ve, la farmacología como ciencia básica es una ciencia bastante amplia, muy amplia. Es una megaciencia, es una macrociencia. Y entonces, cada uno de esos aspectos que hemos mencionado que estudia la farmacología, podríamos decir que se constituye en una ciencia. Entonces, es como si fueran varias ciencias estudiando, varias ciencias que componen esa gran ciencia, macrociencia que se llama farmacología. Y que a través de ella nosotros vamos a adquirir todos los conocimientos necesarios con relación a los medicamentos o fármacos que vamos a usar en nuestra práctica profesional. Otro concepto, además de la farmacología, que es muy importante dominarlo desde hoy bastante clarito y por los siglos de los siglos, otro concepto que debemos tener muy claro es este concepto de medicamentos y de fármacos. ¿Qué es un medicamento y qué es un fármaco? ¿Es la misma cosa? Pues vamos a ver. Fíjese, si definimos medicamento, el medicamento se define como una sustancia de cualquier naturaleza, oiga bien, una sustancia de cualquier naturaleza que cuando usted la administra a un paciente va a producir una modificación de la función celular. ¿Está claro? Una modificación de la función celular.
Y eso se llama entonces respuesta al medicamento. ¿Está claro? En el caso del medicamento, solo se usa para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades. Es decir, soy solo yo, ahora empezó a frisarse. Yo también. Empezó a frisarse ahora, profe. Bueno. La definición de medicamento se escuchó bien, pero la siguiente no. Cuando estaba hablando sobre diagnosticar y tratar, eso no se escuchó bien. Estamos diciendo que los medicamentos son sustancias de cualquier naturaleza que cuando usted la administra al organismo o en un paciente X, va a producir una modificación de las funciones en la célula. Y que esa modificación de la función celular se denomina respuesta al medicamento. Y que solamente se usa esa respuesta que produce el medicamento para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades. ¿Se escuchó eso? Entonces, el fármaco se define como una sustancia también de cualquier naturaleza, igual que el medicamento. ¿Está claro? Y que cuando usted la administra, igual que el medicamento, también produce una modificación de la función celular, igual, produciendo una respuesta. Esa es la respuesta a la modificación de la función. Pero en el caso del fármaco, esa respuesta puede ser beneficiosa o dañina. Es decir, la respuesta que produce el fármaco puede ser que dé un beneficio al paciente o que cause un daño al paciente. ¿Está claro? Luego entonces hay una cierta diferencia entre medicamento y fármaco, porque como hemos dicho, el medicamento produce una respuesta, una modificación de la función celular, y esa modificación de la función, pues es la que usamos entonces para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades, mientras que el fármaco, que produce también de la misma forma una modificación de la función, esa respuesta puede ser en unos pacientes beneficiosa, que dé un beneficio, una ganancia, o en otros pacientes te puede ser, o en el mismo paciente puede también producir un daño o lesión. De tal manera que esa es la diferencia conceptual entre medicamento y fármaco. ¿Está claro? En la población general, fármaco y medicamento son términos que se usan indistintamente como si fueran la misma cosa. ¿Está claro? Si fueran lo mismo. De tal manera que usted va a oír en la población general hablando de medicamentos y de fármacos como si fuera la misma cosa. Pero hay cierta diferencia, como usted acaba de ver, en la definición conceptual de uno y de otro. Otro concepto que tenemos que tener muy claro es este de droga. Usted ha oído mucho hablar de droga, seguro. Y más ahora en esta época. ¿Y qué es una droga? Usted tiene que tener muy claro una definición conceptual, clara, precisa y concisa de droga. ¿Qué es droga? Pues mire, droga es una sustancia también de cualquier naturaleza u origen que cuando se administra por cualquier vía de administración produce una modificación de las funciones a nivel de el sistema nervioso central. ¿Está claro? Y entonces usted sabe
que el organismo humano, hace mucho tiempo que usted sabe eso, está organizado y que la unidad histológica y funcional por excelencia es la célula y capaz de reproducirse, y capaz de vivir, y capaz de realizar múltiples funciones, se llama célula. Y cuando un grupo de células que hacen un trabajo parecido se asocian, entonces forman lo que se llama tejido. Eso lo sabe usted hace mucho, desde que comenzó a estudiar medicina en histología. Y que cuando varios tejidos se asocian para realizar una función más o menos parecida, hoy muy parecida o igual, entonces ya no es un tejido, es un órgano. Y que cuando varios órganos se agrupan para realizar una función organizado de esa manera. Células, tejidos, órganos y sistemas. Y entonces conoce usted el sistema nervioso central. Y las células del sistema nervioso central, pues sabe usted que se llaman neuronas, que son unas células especializadísimas. Y que hay otras células que ayudan a las neuronas a realizar sus funciones. Pero que la principal unidad histológica y funcional del sistema nervioso central son las neuronas. Entonces, cuando hablamos de droga y decimos que es una sustancia de cualquier naturaleza u origen, que cuando se administra por cualquier vía modifica las funciones del sistema nervioso central, ¿de cuáles células es que estamos hablando que está modificando la función? Las neuronas. De las neuronas. De las neuronas. Y entonces, además de eso, las drogas tienen que producir también dependencia o adicción. Es una condición necesaria para que sea droga. Es decir, que además de modificar la función del sistema nervioso central, también tiene que producir o va a producir siempre adicción o dependencia. ¿Y qué es eso de dependencia o adicción? Pues dependencia o adicción es cuando el organismo se acostumbra a una sustancia, a la presencia de una sustancia. La célula se acostumbra a que esa sustancia tiene que estar ahí para ella realizar sus funciones. ¿Está claro? Y cuando por cualquier razón esa sustancia disminuye su concentración plasmática porque no se administre, se suspenda la administración, entonces el paciente hace o las células hacen una reacción que se llama síndrome de abstinencia, da origen a una serie de síntomas que se llaman síndrome de abstinencia. Eso es dependencia o adicción. Y todas las drogas tienen que producir ese fenómeno para que sea droga, dependencia o adicción. El ejemplo más común que siempre le doy cuando definimos droga, para que quede claro, es el uso del café, que tiene una sustancia, un principio activo, un compuesto químico que se llama cafeína. Y la cafeína produce estimulación, una modificación de la función del sistema nervioso central, de las neuronas del sistema. Y la modificación en el sistema nervioso central que producen las drogas puede ser dirigida en dos sentidos. Puede ser que la droga aumente la función del sistema nervioso central. Y entonces hablamos de que la droga está estimulando el sistema. ¿Entiende? O puede ser que la droga produzca una disminución de la función. Y entonces hablamos de que las drogas están produciendo una depresión de la función del sistema nervioso central. En el caso de la cafeína,
que es el principio activo, el compuesto químico que tiene el café, esta sustancia modifica la función del sistema nervioso central, pero lo que hace es aumentar la función, es decir, estimula la función del sistema y causa dependencia o adicción, y usted lo sabe. Nuestros abuelos nos enseñan a usar café desde por la mañana, con la finalidad de que esa estimulación que produce la cafeína en el sistema nervioso central nos ayude a despertarnos bien. ¿Cuándo es que se toma el café? Nos enseñaron. Desde que uno se levanta por la mañana. Exacto, en la mañana. Tonificarse, estimularse, terminar de despertarse y estar activo. ¿Está claro? Y entonces el café y cualquier sustancia que tenga cafeína va a estimular el sistema nervioso central. Pero además de eso, causa adicción o dependencia. Y todos ustedes saben que el que está acostumbrado a tomar café todos los días por la mañana, cuando no lo toma, ¿qué pasa? A que los niveles de cafeína en ese paciente bajan, disminuyen en sangre. Y entonces eso hace que el paciente comience a hacer el síndrome de abstinencia. ¿Y en qué consiste? Ya a media mañana el paciente comienza a tener intranquilidad, nerviosismo, si no ha tomado café, intranquilidad, está nervioso, pero a seguida sigue y entonces entra en un estado en que no puede tener una concentración adecuada para realizar el trabajo diario. No se puede concentrar. Y todo eso es síndrome de abstinencia, es cafeína que hace falta en sangre. ¿Está claro? Entonces, inmediatamente después de eso, ¿sabe lo que viene? Se va acentuando el síndrome de abstinencia. Cefalea intensa, dolor de cabeza intensa. Un dolor de cabeza que el paciente tiene que dejar todo lo que está haciendo. Entonces decimos que es un dolor de cabeza inhabilitante, inhabilita al paciente. El paciente tiene que dejar todo, parar todo, tomarse un analgésico, descansar y beberse su café para aumentar los niveles de cafeína. Y en 1 o 2 horas todo ese cuadro pasa. ¿Y por qué es ese cuadro? Por el síndrome de abstinencia, que es una característica de las sustancias que modifican las funciones del sistema nervioso central y que causan adicción o dependencia. ¿Está claro eso? Clarísimo. Otro concepto que tenemos que tener muy claro a partir de hoy es medicamentos esenciales. ¿Qué es eso de medicamentos esenciales? Pues medicamentos esenciales son unos medicamentos o aquellos medicamentos que son, como su nombre lo dice, esenciales, que son indispensables, que son necesarios, que no pueden faltar para mantener la salud de una población determinada. Eso es un medicamento esencial. Repetimos, los medicamentos esenciales son aquellos medicamentos que son indispensables, necesarios, que no pueden faltar para resolver los problemas de salud en una población determinada X. ¿Está claro? Y entonces este concepto de medicamentos esenciales es muy importante y usted no puede olvidarlo a partir de hoy, por los siglos de los siglos como médico. Ese concepto de medicamentos esenciales que hemos visto, que hemos acabado de definir, nació en una institución que se llama OMS, Organización Mundial de la Salud, que es una institución mundial
que nace de otra institución mundial que es su madre, que se llama Organización de las Naciones Unidas, ONU, que es una institución formada por todos los países del mundo y que su objetivo es evitar que se produzcan conflagraciones como la Segunda Guerra Mundial, que fue una conflagración humana extraordinaria donde se perdieron millones y millones de vidas humanas. Entonces, nació después de la Segunda Guerra Mundial en el 1948 esta institución que la formaron todos los países del mundo con el objetivo de evitar que se produjera una tercera guerra mundial con la pérdida de millones y millones de humanos como en la segunda. Y hasta ahora lo ha logrado la ONU, ese objetivo, porque no ha habido una tercera, han habido algunos asomos de guerras en el mundo, pero no se han convertido en guerras mundiales, como la Segunda Guerra Mundial, que hubo una primera y una Segunda Guerra Mundial. Entonces, hijo de ella o hija de ella es la OMS. La OMS es hija de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y entonces, y se encarga la OMS, y eso usted seguro debe saberlo ya, hace mucho, de mantener la salud en el mundo. Ese es el objetivo número 1 de la OMS, mantener la salud mundial, ayudar a mantener la salud en el mundo. Y es hija de la ONU. Y la ONU tiene mucho más otras instituciones, hijas, que se dedican a labores extraordinariamente importantes, como por ejemplo la UNESCO, es hija también de la ONU, que se dedica a la cultura y a la educación en el mundo. Otra hija de la ONU es la FAO, que usted seguro lo ha oído mencionar. La FAO, que se encarga de mantener la producción de alimentos en el mundo y evitar el hambre. Y así sucesivamente. Pero a nosotros nos interesa ahora la OMS, que es la institución hija de la ONU, que se encarga de mantener la salud. Y entonces en esa institución es que nació el concepto de medicamentos esenciales en el 1977, 78, 79, hace mucho tiempo. ¿Está claro? Y entonces luego de este concepto de medicamentos esenciales, nació también en la OMS el concepto de cartera de medicamentos esenciales. Y entonces cartera de medicamentos esenciales se define como aquello dispositivo donde se colocan los medicamentos que son indispensables para mantener la salud de una población. Porque ¿qué es lo que es una cartera? Un bulto, algo donde se colocan cosas, cartera de medicamentos esenciales, entonces donde se colocan todos los medicamentos que son indispensables para mantener la salud de una población. Usted sabe que las enfermedades son producidas cuando se rompe el equilibrio biopsicosocial en un ambiente determinado. Y entonces hay una serie de factores que intervienen para que se rompa ese equilibrio y aparezcan las enfermedades. Entonces, esos factores que rompen el equilibrio biopsicosocial y generan enfermedades van a ser diferentes de acuerdo a la población que se trate. Factores ambientales, factores económicos, factores educacionales, factores culturales, religiosos. Todos esos son los factores que intervienen en la aparición de las enfermedades. Usted lo sabe eso. Está estudiando, usted ha dado los allá, los salud, sociedad. Ahí se estudia todo eso. Entonces, de acuerdo a las características de la población, en lo económico,
en lo social, en lo educación, en lo religioso, en lo cultural. De acuerdo a todo eso, entonces, cuando se rompe ese equilibrio, van a aparecer las enfermedades. Y esos factores van a variar, los factores que van a incidir en ese rompimiento del equilibrio, van a variar de acuerdo a la población, a las características de la población. Entonces, por eso hablamos, o por eso nació el concepto de cartera de medicamentos esenciales, para determinar cuáles son los medicamentos que son necesarios para mantener la salud de la población en una población X cualquiera determinada, dependiendo de sus características, de los factores que determinan la aparición de enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades que se producen en un barrio, en una población de un barrio pobre, paupérrimo, que tiene características bien definidas, casas con piso de suelo, con techo de cartón, de hojalata, con paredes de tabla o paredes de cartón, paredes de zinc, con disposición de cretas que no tienen inodoro, no tienen agua intradomiciliaria, hay que ir a buscar agua allá lejos, por donde pasa la tubería. La disposición de creta es atrás, en una cañada, en un hoyo, una cosa, o se tira por ahí. Todas esas son condiciones que van a determinar una serie de enfermedades. Es un barrio pobre, con una alta densidad poblacional, y densidad poblacional alta quiere decir que vive mucha gente en poco espacio, que viven en hacinamiento. Entonces, ahí se van a dar una serie de enfermedades. ¿Y cuáles son esas enfermedades en ese barrio pobre, de escasos recursos y con esas condiciones? Pues mire, ahí va a haber gastroenteritis, diarrea y vómito en los muchachitos. Dengue, cólera. Dengue, cólera. Así mismo, dengue, cólera, parasitismo intestinal, anemia. La alimentación ahí es muy deficiente. Desnutrición también. Desnutrición, enfermedades broncopulmonares. Todas esas son las enfermedades de ese grupo poblacional. ¿Está claro? Pero si entonces nos vamos a ver un barrio o una urbanización de clase media o clase alta, las características son diferentes. ¿Está claro? Las casas donde viven estas personas de clase media y clase media alta son casas de concreto. ¿Está claro? Son casas con piso de cemento, cerámica importada. Tienen disposición de agua intradomiciliaria, 2, 3, 4, 5, 6 baños. ¿Está claro? No hay esa densidad poblacional tan alta. Cada quien tiene su espacio. Y sobre todo, se vive muy bien. Se alimentan muy bien. De todo sobra. Entonces, esa población se va a enfermar de otro tipo de enfermedades que la población pobre. ¿Y cuáles son las enfermedades de ese grupo poblacional? Pues mire, ahí va a haber diabetes mellitus, ahí va a haber hipertensión arterial, trastorno del metabolismo de lípidos. Trastornos psicológicos también. Exactamente, estrés. También. Exacto. Esas son las enfermedades que son muy diferentes a las del barrio pobre. ¿Está claro? Entonces, esto es para que quede claro, entonces, que la cartera de medicamentos esenciales que se necesita para el barrio pobre que acabamos de ver es diferente a la cartera de medicamentos esenciales, entonces, de la población de la urbanización de clase media alta o clase media. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque van a aparecer enfermedades diferentes. De ahí la gran importancia
de este concepto de cartera de medicamentos esenciales que estamos viendo ahora y que usted volverá a ver en farmacoterapéutica cuando termine ya de la farmacología 1. Entonces, vamos a seguir viendo los medicamentos esenciales allá, porque el médico dominicano tiene que conocer la cartera de medicamentos esenciales de atención primaria, que está constituida por los medicamentos que se usan en el primer nivel de atención, que es donde usted va a llegar a trabajar, como hemos dicho anteriormente, a desarrollar sus labores de médico, su ejercicio profesional, cuando usted acabe de graduarse, hacer su pasantía médica de ley, que necesita hacerla de manera obligatoria. Entonces ahí usted va a encontrar esos medicamentos que forman parte de la cartera de medicamentos esenciales de atención primaria y que van a variar, el contenido de los medicamentos va a variar de acuerdo a las características de la población donde esté la unidad de atención primaria. ¿Entendió? Sí, maestra, muy bien. Entonces, otro concepto que debemos tener muy claro es medicamentos genéricos. Medicamentos genéricos. ¿Y qué es eso? Pues mire, los medicamentos genéricos son los medicamentos que no tienen un nombre propio. ¿Cómo que no tienen un nombre propio? Sí. ¿Y entonces qué es lo que tienen? Bueno, se denominan los medicamentos genéricos, se nombran con el nombre del principio activo. ¿Y qué es eso, principio activo? El compuesto químico que tiene el medicamento. Con ese nombre es que se denominan los medicamentos genéricos, con el nombre de su compuesto químico. ¿Está claro? Eso quiere decir que no tienen un nombre debidamente registrado. ¿De acuerdo? Y entonces eso hace posible que los medicamentos genéricos se produzcan o lo manufacturen o lo fabriquen cualquier laboratorio, porque es el nombre genérico que va a usar, el nombre de la sustancia química que lo compone. Eso hace entonces que los medicamentos genéricos, cuando se fabrican y salen a la cadena de distribución, al uso de la población, pues lleguen a los usuarios, que son los pacientes, a un más bajo costo. ¿Está claro? Son más económicos, en otras palabras. ¿Está claro? Y entonces, el hecho de que sean más económicos, que tengan más bajo costo, facilita que la población o los pacientes puedan adquirirlo. ¿Por qué? Porque el costo, que es un factor muy importante hoy día en todo el mundo, está íntimamente ligado al acceso con doble C. Es decir, si el medicamento es genérico y tiene un bajo costo, el acceso a él es alto. Y esa entonces es una relación inversamente proporcional. ¿Entiende? Mientras más bajo es el costo del medicamento, más alto es el acceso, es decir, más personas, más pacientes pueden adquirirlo, porque cuesta menos. ¿Está claro? Ahora, si el medicamento es más caro, tiene un alto costo, entonces menos personas, menos pacientes pueden adquirirlo. Recuerde que es una relación costo-acceso inversamente proporcional siempre. ¿Está claro? Y los medicamentos genéricos tienen esa característica, que no tienen un nombre debidamente registrado,
se denominan con el nombre del principio activo que tienen, lo puede fabricar cualquier laboratorio con ese nombre y entonces llegan a la población a un más bajo costo. Así se define. Ahora bien, hay otros medicamentos que se llaman medicamentos de marcas farmacéuticas. Medicamentos de marcas farmacéuticas. ¿Y qué es eso? Maestro, se está esos son entrecortando. Tienen un registrado, es como cuando nace un hijo y usted va y lo declara a la oficialía y le pone un nombre a usted. Estos de marcas. Yo no estoy escuchando. Se está entrecortando, maestro. Yo tampoco. No se escucha Por nada. el laboratorio creado por cualquier registro. Maestro, no se escucha. Está difícil entonces la cosa. Hay problema hoy, parece. Y ahí se escucha. Ahora sí. ¿Aló? Sí, ahora sí se Y escucha. ahora sí. Se oye entrecortado. Bueno, parece que hay problema hoy. Decía que los medicamentos de especialidades de marcas farmacéuticas son medicamentos que tienen un nombre debidamente registrado. Es decir, que el laboratorio que Se está entrecortando, doctor. No se escucha nada.